Buenas tardes, profesor. Hoy día vamos a presentar nuestro trabajo de investigación en base al curso de micro y macroeconomía. Los integrantes somos Celis Chileno, Bianca Larisa, Capcha Alvarado Juan, Isa Aguilar, Betsy Belén, Peceros Carrasco Edgardo y quien le habla Garcilaso Pandana Kevin. Vamos a iniciar primero con el marco conceptual de las variables, en el cual hemos definido dos variables relacionadas al sector público, al sector de producto elegido. Uno es la variable de microeconomía y la otra es la variable de macroeconomía, en el cual la variable seleccionada es variable de microeconomía, el número de empresas en el sector comercial. La otra es la variable de macroeconomía, que es el Producto Bruto Interno PBI del sector comercial, en el cual nos pide identificar y describir los principales fundamentos. Compañera, Ay, no me digas que desde el inicio. sí, no estás avanzando nada la pantalla. Ya, disculpa, es que todo sí me Sí, perdí. Y ahora sí. Y ya. apaguen sus micros, Y apague chicos. sus micros. Sí, Ah, y el Teletubbies verdad, sí. poner. Sí, sí. Espera. Ahí está mejor así. Ya, ¿me Atenta, avisas? atenta nomás a los párrafos finales para que tú continúes con las diapositivas para todos. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué? No te escuché. Ay, ya, Kevin, empieza. Ay, Creo que ahora ¿Está, se le... está grabando? No. espérate. Chamare. ¿Ya? Presenta. Espera. A la oe, ¿cómo es esto? Espérate. Ya. Buenas Ya tardes, avanza. profesor. Ya. Uno, dos, tres. Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de investigación en base al curso de micro y macroeconomía. Los integrantes de mi equipo son Celis Chileno, Bianca Larisa, Capcha Alvarado Juan, Tisa Aguilar, Betsy Belén, Peceros Carrasco Edgardo y quien le habla Garcilaso Pandana Kevin. Como punto uno, vamos a ver el punto del marco conceptual de las variables, en el que nos piden definir dos variables relacionadas al sector o producto elegido. La primera variable seleccionada es la variable de microeconomía, en el cual hemos tomado el número de empresas en el sector comercial, y la variable de macroeconomía, que va en base al Producto Bruto Interno PBI del sector comercial. El punto nos pide identificar y describir los principales fundamentos sobre la variable de microeconomía y macroeconomía del sector económico o producto elegido en el contexto peruano bajo dos o tres autores, en el cual vamos a tocar cada definición de las variables. En el punto A tenemos la variable de microeconomía, que va en base al número de empresas en el sector comercial. Bueno, esta variable se refiere, ¿no?, a cuántas empresas formales existen hoy en día dentro del sector que hemos escogido, que es el sector comercial. Bueno, ya sean, por ejemplo, mayoristas, minoristas, importadores o exportadores, ¿no? Bueno, la cantidad de estas empresas va a depender mucho de la demanda de productos, cuánto operan en su negocio, si es fácil conseguir también el financiamiento y las reglas que impone el Estado, ¿no? Desde el punto de vista microeconómico, mientras más empresas haya en un sector, mayor será la competencia, ¿no? Esto normalmente lleva a que los precios sean más bajos y a que los recursos se usen de manera más eficiente. Bueno, según el autor Maukin en 2014, bueno, la entrada y la salida de empresas en un mercado competitivo es uno de los mecanismos claves que ajustan en realidad a la oferta y la demanda, ¿no? Como punto B, tenemos la definición de la variable, que en este caso es la variable macroeconómica, que es el PBI del sector comercial, ¿no? El Producto Bruto Interno del sector comercial. Bueno, ¿qué nos dice, no? Que el sector comercial muestra cuánto valor puede generar la actividad comercial, como vender productos o brindar servicios en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Esta cifra es clave en realidad porque saber cuánto aporta el comercio al crecimiento de la economía del país eh, em, va a ser enriquecedor en información, ¿no?
El PBI también puede subir o bajar según varios factores, en este caso el PBI comercial, como cuánto consumen las personas también, cuánto se exporta, cuánto se invierte y las decisiones del gobierno sobre estos impuestos o manejo del dinero, ¿no? Que estos afectan lo que las personas realmente y las empresas pueden gastar día a día, ¿no? De acuerdo a Dorschmuth, Fisher y Stars, que son los autores, que en el 2010 dijeron que el PBI sectorial permite identificar cuáles son los sectores productivos. Que los sectores productivos son motores del crecimiento económico y cómo reaccionan frente a shocks externos, ¿no? En cuanto a la relación entre las variables del sector comercial peruano, podemos decir primero, ¿no? Que hay que tener en cuenta que el sector comercial es una de las actividades más importantes del país, ¿no? Especialmente en las ciudades. Según los datos de la INI, el sector peruano representa alrededor del 10% del PBI nacional. Además, genera bastante empleo y movimiento económico, ¿no? Sobre todo en zonas como Lima Metropolitana. Bueno, como segundo punto, la cantidad de empresas que existen en este sector nos dice mucho sobre cómo está funcionando el mercado. Por ejemplo, cuando aumentan las micro y pequeñas empresas, las MIPE, eso suele ser una señal positiva, ¿no? Significa que más negocios se están formalizando y están participando activamente en la economía. Y bueno, qué efecto tiene esto en el PBI, no? Pues mientras más empresas haya, más producción y ventas se generan, ¿no? Y eso hace que crezca el PBI del sector comercial. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Si el número de empresas baja, por ejemplo, una crisis económica o porque es muy caro operar un negocio, el efecto es negativo. Hay menos producción, hay menos empleos y además de esto, el Estado recauda también menos impuestos, ¿no? Todo esto hace que el PBI del sector comercial se vea afectado. Ok, me toca definir lo que es la revisión de la información y estadística sobre la primera variable, que es la microeconómica. Acá hemos escogido la variable del número de empresas en el sector comercial. Según la SUNAT y la INEI, el comercio se desempeña un papel muy importante en la composición empresarial de nuestro país. Este sector abarca un total de más de 2,6 millones de empresas activas actualmente. Un aproximado de 9.000 se encuentran dentro de este sector, siendo así casi un 20% de este sector con empresas activas a este año. Dentro de ello tenemos lo que es la dimensión del sector comercio en la estructura peruana, que nos indica que domina un sistema de unidades pequeñas que compiten entre sí, con características de mercados de competencias perfectas, de monopolio, fragmentados, lo que restringe las ventajas de producción y la gran escala de la capacidad. Ya, como ejemplo, tenemos que en lo que es el crecimiento y dinámica de la actividad comercial, el sector comercio registró un crecimiento entre el 2,8 y 3,2% anual en el 2025. En el mes de enero, 3,16%, en febrero, 3,09% y en abril tuvo un crecimiento de 2,83%. En lo que fue el año 2024 se reportó un crecimiento de 3,45% en el mes de septiembre, incrementando así en el año 2,72%. Lo que es la productividad y el precio de competencia, en lo que es la productividad empresarial, en las MIPES puede ser 10 veces más inferior una campaña dentro de este rubro, lo que es solo un 15% de las MIPES emplean tecnología para gestión de ventas y consumo de sus productos. Cerca del 70% de estas MIPES en el sector comercio operan de manera informal, lo que dificulta también el acceso a un mejor financiamiento y mejorar sus operaciones. Con respecto a la competencia y a precios, se caracteriza por un mercado fragmentado donde miles de pequeños negocios compiten sobre esos precios, como supermercados, donde podemos ver que hay supermercados que son más reconocidos, como Totus, Megaplaza, entre otros.
Y tenemos también a los mini markets, que son de fácil acceso, pero un poco más formales. A lo que no es tan formal como las tiendas, bodegas, mercados a los que vamos diariamente, ¿no? Lo que tenemos como segundo punto es en áreas urbanas, el 62% de las ventas permanecen en canales tradicionales. Como les mencionaba, bodegas, mercados, a pesar del crecimiento de las cadenas retail, como todo tus megaplazas, se siguen yendo a consumir en bodegas y mercados más cerca a lo que quede de la zona del consumidor. Como último punto, como competencia, tenemos la plataforma del comercio electrónico y los supermercados que han causado una disminución promedio del 5% en los márgenes de beneficio de los pequeños comercios minoristas. Eso sería por mi punto. Gracias. Yo voy a hablar sobre la variable económica del PBI del sector comercio. Según INEI, en el año 2024, el sector comercio es uno de los más importantes para la economía del Perú y aporta cerca del 10%. En los últimos años, su crecimiento ha estado influenciado por el consumo e importaciones. En el 2020 cayó debido a la pandemia. En el 2021 tuvo un crecimiento de 12,9% debido a la reactivación. En el 2022 subió debido a la inflación y crisis política. En el 2023 tuvo un crecimiento de 2,1% debido al menor consumo y protestas. Para el 2024 habría una proyección de 2 a 2,5 según el comercio online. Que este tiene un impacto en el empleo. Según el Ministerio de Producción, el sector comercio genera alrededor del 27% del empleo informal y formal en el país. Durante la pandemia se perdieron más de 450,000 empleos solo en lo que es este comercio minorista. Desde 2021, la recuperación del sector permitió la creación de más de 300,000 empleos, especialmente en las MIPES. La formalización del comercio sigue siendo un desafío, pero el crecimiento del sector impacta directamente en el empleo juvenil y femenino. Su aporte en subsectores, según la Cámara de Comercio de Lima, representa el 60% del sector de comercio, que incluye eh, la venta de prendas de vestir como polos y casacas. El comercio al por mayor participa con un 35%, más orientado a la distribución y abastecimiento. En el comercio automotriz, solo el 5% siendo el menos representativo. Esto demuestra que las actividades minoristas como la venta de ropa son un motor clave para el comercio. En esta ocasión vamos a presentar los gráficos que hemos llegado a analizarlo. Por favor, ¿puedes pasar al siguiente gráfico? Bueno, no, aquí tenemos el gráfico de la evolución de las ventas de comercio interno del año 2023 a 2025 y, no, y los porcentajes, ¿no?, interanuales, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el 2021, en 2023, disculpa, ¿no?, a inicios del año tenemos una variación positiva, ¿no? Pero ¿no?, desde los meses de junio se ve una variación negativa. Lo mismo pasa en el año 2024, ¿no? Que los primeros, ¿no?, trimestres tenemos una variación positiva, después tenemos una caída, ¿no? Y finalizando el año tenemos, ¿no?, un crecimiento que es, ¿no?, de manera positiva. Y en el año 2025, ¿no?, pasa casi similar, ¿no? Tenemos, ¿no?, un crecimiento, ¿no?, una caída y un crecimiento. Ahora pasarlo al siguiente. No, aquí no hacemos la interpretación, ¿no?, del gráfico, ¿no? Como las columnas en naranja, ¿no?, representan el porcentaje del cambio. Las líneas en color azul, ¿no?, ilustran la dirección o el desarrollo a lo largo del tiempo, como se hacía mención, ¿no?, de los trimestres o los meses, ¿no? La variación a cada mes.
Y no, de cada año, ¿no? En el año 2023, como hace mención, ¿no? Al inicio, ¿no? Era una variación pobre, donde la mayor parte de los meses se presentan, ¿no? De manera negativa. En el 2024, ah, se ve una recuperación leve, pero no. A partir de mayo tiene una caída, ¿no? Una variación negativa. ¿Puedes pasar a la diapositiva siguiente, por favor? Bueno, aquí en el sector comercio, ¿no? En 2019 tenemos por subsectores, ¿no? Tiene que ver con la variación de ventas, el mantenimiento, la reparación, ¿no? de automóviles, y también tiene que ver con la venta mayor y la venta mayor, ¿no? Como se ve, ¿no? En el gráfico, esta comparación se hace de 2 años, ¿no? De 2018 y de 2019. No, en noviembre de 2019 tenemos, ¿no? En la parte de mantenimiento un porcentaje de 4,62, ah, y no, la variación entre enero a noviembre de 2018 fue de menos 0,15, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? En la venta mayor y en la venta, ¿no? menor. Puedes pasarlo no. Y aquí tenemos el análisis, ¿no? ¿Puedes retrocederlo, por favor? No, aquí tenemos el análisis del cuadro, ¿no? En este cuadro nos representa, ¿no? El cambio porcentual anual de 2019 comparado con el año 2018, ¿no? En el área comercial, en dos intervalos o dos, ¿no? Subsectores, ¿no? Lo que tiene que ver con, ¿no? Como hacía mención, del comercio, mantenimiento y arreglo de automóviles, la venta mayor y la venta menor. A ver, pásalo, por favor. Aquí hacemos la comparación de, ¿no? Los subsectores. No, la contribución a la variación de producción nacional según la actividad económica, ¿no? Aquí hacemos la comparativa, ¿no? De varios sectores, ya, ¿no? Como primer punto tenemos, ¿no? Otros sectores. En segundo punto tenemos una variación mayor, ¿no? Que es el sector comercial. De ahí tenemos telecomunicaciones. De ahí tenemos financiamiento, administración, construcción, agropecuaria, sector de préstamos, alojamiento y restaurante, y ¿no? Transporte, almacenamiento, derechos de importación, electricidad. No, esos puntos o esos subsectores no tienen una variación positiva en comparación, ¿no? En los sectores de, ¿no? de minería y hidrocarburos, pesca y manufactura. Pásalo, por favor. No, lo mismo, ¿no? Aquí se hace el análisis del cuadro, ¿no? La industria comercial desempeña un rol crucial, ¿no? En la expansión económica del país en 2019, siendo el segundo sector, ¿no? Que más influye al PBI, o sea, ¿no? Que tiene mayor aportación. Y no, como llegué a mencionarlo, ¿no? En algunos sectores hay una variación positiva a comparación de otros, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bueno, ahora nos vamos sobre las conclusiones y recomendaciones. A ver, en el siguiente página. En las conclusiones, bueno, teníamos que en los últimos años el crecimiento del número de micro y pequeñas empresas, las MIPES, ha sido un motor importante para el aumento del PBI del comercio, ¿no? Esto ha impulsado una mayor competencia, mejores precios y una oferta más diversa, beneficiando directamente al consumidor y fortaleciendo el mercado interno. El segundo punto sería que el PBI del comercio está estrechamente ligado al consumo privado, la inflación y la estabilidad política. La caída de más del 15% en el año 2020 y seguida por una recuperación gradual en el año 2021 hasta el 2024 demuestra la vulnerabilidad del sector ante crisis económicas, cambios en la confianza del consumidor y coyunturas internacionales, ¿no? Como último punto de las conclusiones, tenemos que aunque el comercio aporta cerca del 10% del PIB nacional y más del 27% del empleo, enfrenta retos serios. Esto que la alta informalidad y la baja productividad de los MIPES dificultan su crecimiento.
Esto se debe a la falta de acceso a financiamiento, tecnología y la capacitación, lo que afecta su capacidad para competir con grandes cadenas y el comercio digital, ¿no? Y sobre las recomendaciones, tenemos que con el PBI del comercio creciendo del 2% al 3% anualmente, un negocio es viable si se identifican nichos con alta demanda y menor competencia. Este es un estudio de mercado es clave para analizar la competencia y definir precios y estrategias que aseguren márgenes sostenibles, considerando la reducción de beneficios por parte de la oferta y competencia. Última recomendación sería que se recomienda un plan financiero con acceso a créditos, tecnología y capacitación para mejorar la productividad. Aunque la formalización genera costos iniciales, ofrece acceso al financiamiento, apoyo estatal y ventajas competitivas en mediano plazo. Bueno, eso sería todo las conclusiones y recomendaciones y muchas gracias.